Hola, soy Carlos Díaz Lastreto y los saludo desde la ciudad de La Serena, en Chile. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde hablaremos de libros de liderazgo, gestión de personas, coaching y desarrollo organizacional. Me gustaría hoy día hablar con ustedes de las conversaciones. Una conversación es un intercambio de opiniones, puntos de vista o incluso emociones entre dos o más personas. Y en una conversación siempre interviene el lenguaje, el cuerpo y las emociones. El lenguaje en términos de que usamos palabras para comunicarnos, el cuerpo en términos de que siempre conversamos con una cierta disposición corporal, de brazos cruzados, con miradas hacia algún lado, con una actitud corporal. Y emoción en términos de que siempre una conversación tiene una tonalidad emocional asociada, como alegría, enojo, tristeza, miedo o cualquier otra emocionalidad. Si uno se pone a clasificar las conversaciones, existen muchísimas clasificaciones. Por ejemplo, hay conversaciones cara a cara, de cuerpo presente, y hay conversaciones a distancia, como la que podría uno tener a través de un llamado telefónico, a través de una videoconferencia. Hay conversaciones sincrónicas y conversaciones asincrónicas. Una conversación sincrónica es una conversación que ocurre en tiempo real y una conversación asincrónica es una que ocurre diferidamente, como la que tenemos cuando conversamos a través del correo electrónico o a través del WhatsApp o a través de las antiguas cartas, ¿no? Y también hay conversaciones fáciles donde todo fluye y sentimos que la conversación es natural, espontánea, sin mayores dificultades, y conversaciones difíciles donde nos quedamos con el sentimiento de que la conversación no va para ningún lado y que incluso corremos el riesgo de que luego de conversar la conversación termine peor que como comenzó. Por eso les quiero recomendar un libro que precisamente habla de las conversaciones difíciles, que es este libro de Enrique Sacanel, que se llama, ¿cómo se lo digo?, El arte de las conversaciones difíciles. Dice Enrique que una conversación es difícil porque bueno, nos provoca precisamente esa sensación de que la conversación podría estar mal encaminada y terminar peor de cómo comenzó. Y eso podría ocurrir porque tenemos miedo a perder el control, porque le tenemos miedo a la reacción emocional que pudiera tener la otra persona, porque nos da miedo provocarle algún dolor al otro, porque nos pasamos la película que podría considerar que somos una mala persona, porque podría tomar alguna represalia, podemos sentir que estamos haciendo el ridículo, tenemos temor al rechazo o incluso podríamos temer que se nos rompa la relación con la otra persona a partir de la conversación que le estamos proponiendo. Dice el autor que hay muchas conversaciones que se pueden tornar difíciles, como por ejemplo cuando expresamos descontento por algo que la otra persona ha dicho o ha hecho, o cuando queremos expresar una opinión crítica respecto a algo que la otra persona dice o hace, o cuando, bueno, queremos reclamar porque no nos ha cumplido algún compromiso, o cuando queremos pedir algo y sentimos que esa petición puede ser mal interpretada, cuando ponemos límites, cuando decimos que no, cuando expresamos o mostramos nuestras emociones, cuando, bueno, le queremos proponer algo a la otra persona en una conversación que tememos que la otra persona diga que no es de nuestra incumbencia. Hay algo que me gustó especialmente del trabajo de Enrique Sacanel, como les decía, y es que dice que una conversación difícil se torna difícil precisamente porque tiene cuatro conversaciones involucradas. Son cuatro conversaciones en una. La conversación acerca de qué ha sucedido, la conversación sobre las emociones involucradas, la conversación sobre la identidad y la conversación sobre la acción. Veamos cada una por separado. Por ejemplo, respecto de lo que ha ocurrido. Bueno, cuando hablamos de lo que ha ocurrido, no siempre estamos de acuerdo respecto a qué es lo que ha ocurrido. Y aquí hay algunos errores frecuentes que podemos cometer que nos llevan a hacer que esta conversación precisamente se torne dificultosa. Por ejemplo, asumir que nosotros tenemos la verdad y vemos las cosas como son, objetivamente, y la otra persona está en el error desde ya y no ve las cosas como son y que de entrada está equivocada o suponer malas intenciones, o culpabilizar al otro. En segundo lugar, en la conversación difícil están involucradas las emociones. Eh, y precisamente en una conversación difícil las emociones son intensas, las tenemos a flor de piel y por lo tanto las emociones se nos agrandan, las exageramos, nos ofendemos y aparecen emociones asociadas al enojo, a la tristeza, al miedo, pero no débiles, sino que más intensas, lo que de por sí también dificulta la conversación.
En tercer lugar, en relación a la identidad, claro, en una conversación difícil se pone en juego nuestra identidad, el modo que interpretamos quiénes somos, lo que valoramos, y por lo tanto queda en juego si nos sentimos buenas o malas personas, si merecemos o no merecemos lo que ocurre, si nos sentimos dignos, si sentimos la necesidad de defendernos y cuidar nuestra autoestima, nuestra reputación y nuestra identidad precisamente. Y en cuarto lugar, dice el autor, está el tema de la acción. Eh, si es que llegamos hacia la parte final de la conversación difícil, lo que hay que hablar es qué vamos a hacer, qué acciones son posibles. Y entonces muchas veces en nuestro afán de hablar, descargarnos, hacer catarsis, no llegamos a hablar de qué es lo que hay que hacer y por lo tanto nos quedamos solamente en las quejas, en el expresar las emociones que sentimos, pero no llegamos a hacer peticiones respecto a qué es lo que nos gustaría que la otra parte haga o respecto de cuál es el comportamiento que nos gustaría que corrigiera o cambiara. Eh, el autor señala que en una conversación difícil, para poder abordarla adecuadamente, hay que seguir algunos pasos. El primero, prepararse. Este paso es re importante porque precisamente al ser una conversación difícil, es cómo trabajamos previamente en diseñar esta conversación. Y aquí es bien importante, dice él, revisar cuáles son las historias que nos contamos antes de conversar, porque a veces nos pasamos películas y tenemos algunos cuentos que son nuestros cuentos, pero no tienen mucho que ver con lo que ha ocurrido. Y también reflexionar respecto de qué queremos decir, qué queremos obtener, qué nos gustaría pedirle a la otra persona que deje de hacer o que haga. En segundo lugar, señala Enrique Sacanel, es súper importante crear contexto. Aquí, claro, como es una conversación difícil y al otro lado puede haber incertidumbre, temor, alguna angustia, es importante disminuir esa incertidumbre centrándonos en indicarle a la otra persona cuál es el objetivo de la conversación, qué es lo que queremos conversar y a lo mejor adoptar alguna estrategia como por ejemplo hablar desde el tercer lugar, desde una perspectiva no culpabilizadora, sino que una perspectiva del tipo, me gustaría hablar contigo respecto de los desacuerdos que tenemos, me gustaría hablar contigo respecto a cómo nos ponemos de acuerdo en relación a algo, es decir, una perspectiva más neutra y más amplia que culpabilizar o decir hablemos de algo que al otro lo haga sentir culpable. Y en tercer lugar, dice el autor, es importante explorar el punto de vista que tiene la otra persona. En nuestro afán de hablar, de decir lo que pensamos, de descargar nuestro tema emocional, se nos olvida escuchar con atención cómo la otra persona ve aquello de lo que estamos hablando, para lo cual es central poder hacerle algunas preguntas abiertas, no culpabilizadoras, que nos permitan conocer la perspectiva que tiene la otra persona de aquello que estamos hablando. En cuarto lugar, es mostrar cómo vemos la situación, con tranquilidad, con calma, respirando, gestionando el enojo, siendo claros y específicos respecto de lo que vemos, lo que nos preocupa, y más que encontrarnos enfocados en la crítica personal. Y finalmente, en quinto lugar, para poder administrar la conversación, buscar acuerdos. Al final lo importante es pedir lo que tengamos que pedir, siendo claros y específicos en aquello que queremos, para que al final podamos llegar a algún acuerdo respecto de cursos de acción, respecto de compromisos mutuos que nos permitan desentramparnos y salir de la situación. Me ha gustado mucho el libro, lo he estado ejercitando en algunos coaching, que esto es lo que estoy trabajando, e incluso lo he presentado en algunas charlas que me ha tocado hacer. Así que yo les recomiendo leer este libro, analizarlo con una perspectiva de cuánto podríamos aprender de él. Y bueno, los invito a que sigamos en contacto en este canal de conversaciones sobre liderazgo, coaching, desarrollo organizacional y gestión de personas. Muchas gracias.